Bueno, en este video nos vamos a referir a la síntesis de proteínas, ¿sí? Y obviamente de lo primero que debemos hablar es del famoso código genético. Recuerden ustedes que todo este tema del código genético se da ya en una temprana parte de los años 60, cuando se pudo descubrir, confirmar a través de la experimentación que evidentemente la información genética se daba a través de los tripletes o los codones, ¿no? Hay un experimento muy famoso en el que en una cadena de RNA sintético, ¿sí? Se le introducía un sistema in vitro para la síntesis de proteínas y se obtenía una secuencia de aminoácidos. A esa cadena sintética se le eliminaba el primer nucleótido y obviamente había un corrimiento de toda la lectura de esa cadena y se sintetizaban otros aminoácidos diferentes al de la primera cadena. Se eliminaba un segundo nucleótido y nuevamente había otro producto diferente al segundo y al primero. Pero cuando se eliminaba un tercero, ¿sí?, se volvía al producto inicial, pero obviamente menos el primer aminoácido, ¿no? Entonces ese experimento muy sencillo, muy bonito, demostró que realmente la información genética venía cada 3 nucleótidos, ¿ya? Como se había previsto de que podían existir unas 64 combinaciones para que dirijan la síntesis de los 20 aminoácidos. Obviamente había muchas cosas todavía por conocer, ¿no? Y una de las primeras que tomó mucho tiempo realizar fue, como diríamos, descifrar el código genético, es decir, qué 3 bases codificaban a qué 3 aminoácidos. Obviamente de inicio se esperaba que, habiendo 64 combinaciones y 20 aminoácidos, se esperaba que a cada aminoácido le correspondan, ¿no es cierto?, por lo menos 3 tripletes o 3 codones. Este trabajo, que mereció en su momento el premio Nobel, tomó mucho tiempo, aproximadamente unos 6 o 7 años, poderlo terminar. ¿Por qué? Porque obviamente no se tenía en ese tiempo la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy día se puede construir una secuencia de nucleótidos a antojo. Es decir, yo puedo decir, bueno, que en la primera base quiero que sea la adenina, la segunda una guanina, la tercera otra adenina, y etcétera, 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 ¿no? Y eso ya, no solamente con unos cuantos nucleótidos, sino con incluso algunos miles de nucleótidos. En otras palabras, hoy se puede sintetizar un gen prácticamente completo, ¿no? Un gen promedio, obviamente, ¿no? En esos tiempos no. Si bien se podía hacer síntesis de cadenas, ¿sí?, de RNA, pues estas eran básicamente al azar, ¿no? Es decir, se podían colocar cualquier base detrás de cualquier base. Obviamente, para determinar esto, ¿sí?, no está en este libro el experimento, pero se los puedo relatar un poquito resumido. Lo que se hizo fue, primero, en un sistema de reacción, colocar una única base, es decir, adenina. Entonces, toda la cadena de RNA era de simplemente adeninas, ¿no? Se hacía la lectura en el sistema de traducción in vitro también, y obviamente salía el nucleótido que correspondía, que vendría a ser puras adeninas. Tenemos adenina, ¿no? Puras lisinas, ¿sí? Puras lisinas. Bien, ya, ahora vamos con las guaninas. Cuando se ponían puras guaninas, puras glicinas, ¿no? Uracilos, notamos uracilos, fenilalanina, ¿ya? Y así, ¿no? Luego ya empezó lo más complejo, es decir, hacer combinaciones. Inicialmente de dos bases, ¿no? Por ejemplo, adeninas y uracilos. Entonces, adeninas, uracilos, obviamente hay varias posibles combinaciones, ¿no? Que existan las 3 adeninas, los 3 uracilos, 2 adeninas, un uracilo, pero en diferente orden, ¿sí? Entonces todo eso había que hacerlo en términos estadísticos, probabilísticos, y obviamente analizar los resultados también en términos probabilísticos. O sea, por eso se pasaron como 6 o 7 años, ¿no?,
además que era bastante laborioso cada experimento, en hacer todo ese análisis estadístico. Y finalmente salió a la luz el código genético, que obviamente no ahora lo vemos tan fácil en media página de un libro, ¿ya? Hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que hay varios aminoácidos que tienen varios codones, por ejemplo, la leucina, ¿no? 6, ¿sí? O acá la prolina, 4, o la tirosina, 2, o ¿dónde está la metionina? ¿Dónde está la metionina? A ver. Bueno, aquí vemos uno, ¿no? El triptófano, un solo codón. La metionina también tiene uno solo, famoso AUG, aquí está, ¿no? La metionina. No sé por qué no lo han remarcado, bueno, no lo encontraba, ¿no? Voy a remarcar, ¿sí? Igual que este, ¿no? ¿Ya? Acá, si ustedes quieren, para hacer un repaso de bioquímica, ¿no? Vean los colores, ¿no? Que son ionizables, ¿sí? Es decir, en un pH ácido básico pueden marcarse positivos o negativos, ¿sí? En este caso los amarillos se cargan positivos, ¿sí? Y los rojos en pH neutro, ¿no? Neutro para nosotros, no para los aminoácidos. Ionizable básico, ¿no? Polar, no polar, eso es muy importante, ¿no? Recuerden ustedes, el cambiar un aminoácido polar por una polar puede tener una consecuencia muy seria en la conformación tridimensional de la proteína, ¿no? ¿Estamos? Entonces, uno, cuando hace una mutación, por ejemplo, ¿no? Puede ir previendo, ¿sí? Que esos cambios pueden conducir a una pérdida de la actividad enzimática o una pérdida parcial o una pérdida total, ¿no? Bueno. Ya. ¿Qué más? Que hay 3 codones de terminación, ¿no es cierto? 2, 3. ¿Sí? En este hay una parte en el libro que sería interesante que la lean. Se refiere que en algún momento AUG, no, perdón, AUG es dalmetina. UAG era un codón para la incorporación de la selenio-cisteína. ¿Sí? Selenio-cisteína. Es decir, muy parecido a la cisteína, ¿no? ¿Sí? Donde la cisteína tiene azufre. En cambio, la selenio-cisteína en vez de azufre tenía selenio, que es de su misma familia, ¿no? Tiene las mismas valencias, el mismo comportamiento, etc. Pero que se oxida muy rápido. Y que este codón, que en la tierra primitiva, cuando no había oxígeno, colocaba selenio-cisteína, un aminoácido que prácticamente hoy día no lo encontramos, ¿no? Colocaba selenio-cisteína, al desaparecer prácticamente por la presencia de oxígeno, porque se oxida muy rápido, es decir, se destruye muy rápido ese aminoácido, ¿no? Ha quedado prácticamente como un codón de terminación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay la selenio-cisteína, ¿no? En el medio. Ahora, si nosotros intencionalmente colocásemos selenio-cisteína sin oxidarse en un medio de cultivo mínimo para que sea aprovechado por la bacteria en cuestión, ¿sí? Colocaría, en vez de terminar la síntesis, colocaría la selenio-cisteína, ¿no? Fíjense, hasta el código genético parece ya una cosa muy, digamos, intocable, ¿no? Que va a permanecer siempre así. No, obviamente, mucho tiempo sigue siendo causa de objeto de evolución, ¿no? Bueno, aquí me refería a los codones de comienzo, de parada. Fíjense, esto es para que ustedes se acuerden que este es el asa del anticodón del RNA de transferencia, que tiene otra asa, ¿no? Y aquí está unido al aminoácido en cuestión, ¿ya? Entonces el tRNA tiene un loop, un bucle, un asa, donde está el anticodón, es decir, el que se va a parear, el que va a reconocer al codón, ¿sí? En realidad, estas dos bases son las más importantes, ¿no? ¿Sí? Esta tercera no tanto, sobre todo en aquellos tRNAs donde encontramos a la inosina, una base nitrogenada muy
muy liberal, ¿no? Muy promiscua, que hace apareamiento con cualquier otra base, ¿ya? Entonces, en realidad, prácticamente la mayor exigencia en el apareamiento se da en la primera y segunda base y no tanto así en la tercera. Obviamente con excepción de aquellos aminoácidos donde, ¿no es cierto?, existe un solo codón para su codificación. Pero me pasó. Bueno, este es el experimento que les relataba, ¿no? De cómo se determinó que cada 3 bases se formaba un triplete y un codón. Fíjense, se tiene un primer RNA que si lo dividimos de A3 nos da en primera instancia asparagina, isoleucina, prolina, isoleucina, etcétera, ¿no? Así, estos aminoácidos. Se elimina una base, entonces todo recorre un lugar, ¿no? Entonces ahora tenemos treonina, tirosina, arginina, etcétera. Retiramos otra segunda base, tenemos histidina, treonina, etcétera. Si sacáramos la tercera base, ¿no?, en realidad estaríamos eliminando este primer triplete y empezaríamos a UA otra vez, ¿no? Y tendríamos otra vez isoleucina, etcétera, ¿no? Entonces fue así que se pudo comprobar la presencia de los tripletes. Acá pueden leer con detalle lo que les hablaba de la selenocisteína, ¿no? Y vamos a entrar a analizar un poquito el RNA de transferencia. Fíjense, este es el actor realmente importante en todo este... perdón. Creo que hay un problema con la luz, ¿no? Un ratito vamos a... Ya, mil disculpas, había un problema con la luz. Bueno, acá tenemos al verdadero actor de todo el proceso de la traducción, ¿no? Es decir, el tRNA. ¿Sí? El tRNA que ya tiene unido al aminoácido, por lo tanto se llama aminoacil tRNA, ¿ya? En este caso al aminoácido fenilalanina. Esta fenilalanina está unida a través de un enlace, o sea, verdadero. No es una atracción de puente de hidrógeno, nada. Es un enlace verdadero que se da entre un ribonucleótido y el aminoácido. ¿Sí? Aquí está el asa del anticodón, ¿no? Y estas llamadas alza D y alza Phi, etc., ¿no? Ahora, algún momento se pensó que debía existir una específica región para el reconocimiento de qué aminoácido iba a cargar determinado tRNA, ¿no? Se hicieron modificaciones en el asa D, en el asa contraria, en la secuencia de nucleótidos del extremo 3', etcétera, y no, es decir, es el conjunto del tRNA el que selecciona con una especificidad altísima al aminoácido que se va a pegar, ¿no? Y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si el RNA mensajero es producto de una transcripción lo más fiel posible, si no perfecta, ¿no? No tendría ningún sentido que cualquier tRNA cargue a cualquier aminoácido, ¿ya? Y obviamente eso se da, lógicamente así no aparece mucha complicación el tRNA, pero sí lo es, ¿no? Porque esta es una estructura 2D o bidimensional y esta en realidad es una representación de su estructura 3D. Fíjense, esta asa en realidad está plegada también sobre el mismo eje, ¿no? Por eso a esto se le llama la conformación T, ¿no? Una T
del RNA de transferencia, ¿ya? Entonces son todos estos bucles, dobleces, ¿no?, los que seleccionan con altísima especificidad al aminoácido que va a transportar, ¿ya? Entonces por eso decimos, este es el verdadero traductor, ¿no? Habla el idioma de las bases y habla el idioma de los aminoácidos. Ya no lo voy a cortar porque se me complica mucho, ¿ya? Disculpen. No. Aquí vemos, acá lo que les decía, ¿no? Cómo, ¿sí? Este es ¿qué se llama? El tRNA específico de la valina, ¿sí?, con su región del anticodón, ¿ya? Y va a unirse concretamente la valina, ¿sí? Para eso, previamente, tiene que haber la interacción de una AMP, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya al tRNA con la valina unida, ¿no? Ese es el complejo. Se forma. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede en el ribosoma, ¿no? Recuerden ustedes, en el ribosoma hay tres sitios: el sitio P o sitio peptídico, el sitio A o sitio aminoacídico, ¿sí?, y el sitio E. Aquí vemos en rojo, como un guante, ¿no?, a la subunidad grande, la 50S, y aquí en café, más pequeñita, a la subunidad 30S, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene el RNA mensajero, ¿sí?, obviamente primero hay una etapa de reconocimiento, ¿ya?, que está sobre todo a cargo de las fracciones del ribosoma que son RNA, es decir, el RNA ribosomal. Una vez que se da ese reconocimiento, ¿no?, el primer codón que siempre se lee es el AUG, ¿ya?, que es el codón que codifica la metionina. Por lo tanto, el tRNA, ¿sí?, debe con su anticodón complementarse perfectamente, porque la metionina tiene un solo codón, ¿no? Entonces el apareamiento es muy estricto, ¿ya? En el caso de las bacterias, la metionina ha sido primero modificada a formilmetionina, ¿no? Y es bajo esa forma que penetra en el sitio P. Y aquí es la pregunta, ¿no? Pero si el sitio P es peptídico, ¿no? El sitio A es el sitio aminoacídico. ¿Debió entrar aquí primero? No, esta es la excepción, ¿ya? Este es el único tRNA que puede ingresar en ese lugar antes de pasar por el sitio A, ¿ya? De esa manera se asegura que siempre las proteínas empiecen con la formilmetionina en su síntesis. Eso no significa que todas las proteínas, luego de todos los procesamientos que sufra, tengan todas a la metionina como primer aminoácido. Usualmente esa metionina es eliminada por los cortes que sufre la proteína en su procesamiento antes de ser distribuida por todo el sistema membranoso de la célula, ¿no? Bueno, ahora sí. Está libre el sitio A, entonces el siguiente aminoácido que corresponda, no cualquiera, el que corresponda al codón, va a posicionarse en esa posición, en ese lugar, ¿ya? Ahora bien, aquí va a haber un rompimiento del enlace del extremo 3' de la formilmetionina, porque esta tiene que salir y ligarse a la asparagina en este caso, ¿no? Entonces rompe este enlace y se forma el famoso enlace peptídico, ¿sí? Luego el ribosoma va a avanzar sobre el RNA mensajero. Es el ribosoma el que se mueve, no es el RNA mensajero el que, como si fuese una cinta de máquina antigua, se fuese moviendo, ¿no? No, es el ribosoma, porque el ribosoma tiene proteínas, entonces hay proteínas que son encargadas de dar movimiento a esto, ¿no? Entonces el ribosoma se va moviendo. ¿Y qué ha pasado? Ya ambos aminoácidos que están unidos todavía al tRNA, ¿no?, de la asparagina, van a ocupar ahora sí el sitio P, ¿sí? Van a ocupar el sitio P, ¿ya?, y van a dejar libre el sitio A, ¿ya? Entonces el siguiente aminoácido va a entrar
y así sucesivamente se va a ir dando la elongación, ¿sí? Entonces, hasta aquí podríamos hablar de un reconocimiento, de una iniciación, ¿no? Que sería a partir del posicionamiento del tRNA de la metionina, ¿sí? El siguiente tRNA del aminoácido que corresponda, ¿sí? La ruptura del enlace y la formación de un nuevo enlace, y luego la translocación, ¿no? Y ahora sí, cuando se produce la translocación, ya empieza la elongación. Entonces, este sistema va a continuar, hasta que, obviamente, llegue un codón de parada, ¿no? Un codón de terminación. ¿Ya? Bueno, aquí vemos algunas, solamente para que se repase, algunas propiedades de la estructura de los ribosomas en cuanto a si son procariotas o eucariotas, ¿no? Este libro, a pesar que es de microbiología, ¿no? Siempre va haciendo una comparación con los eucariotes, ¿ya? Entonces, fíjense, el ribosoma eucariótico es más grande, ¿no? ¿Sí? Tamaño global 80, pequeña 40, pequeña 40 y grande 60, ¿no? Aquí en cambio pequeña 30, grande 50. Ya, pero aquí ustedes dirán 60 y 40 no da 80, ¿no? Claro, no se olviden, esto no es aritmético. Estos son coeficientes de sedimentación, las unidades Svedberg, ¿no? La abreviación de S. Y obviamente cuando un complejo macromolecular se junta, no se olviden, se abraza la subunidad pequeña con la subunidad grande, obviamente ocupan un espacio menor que cuando lo hacen independientemente, ¿no? Por eso es que la suma no da 60 y 40, 80, 50 y 30, 70, ¿no? Debería ser 80, ¿no? Y aquí está el número de proteínas que tiene cada subunidad comparativamente, y el número o el tamaño del RNA que conforma cada subunidad también comparativamente, ¿ya? Fíjense, básicamente no hay mucha variación en el RNA, pero sí en el número de proteínas, ¿no? Son bastante más, ¿sí? La mitad más por lo menos, ¿no ve? ¿Ya? Eso quiere decir que el ribosoma eucariote es bastante más grande que el procariote. Sin embargo, lo interesante es que no hacen diferencia, ¿no? El ribosoma procariote puede leer RNA eucariote. Finalmente eso no varía, ¿no? O el eucariote puede leer RNA procariote, ¿ya? Pueden alternar en la síntesis, ¿no? O indiscriminadamente sintetizar la célula procariote, proteínas eucariotes, o la célula eucariote, proteínas procariote. Obviamente, gracias a esos principios tan sencillos, pues es posible hoy día hablar de la ingeniería genética, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la elongación que habíamos hablado antes y la terminación. La terminación se da a raíz de que cuando al último lugar de la cadena de RNA mensajero, ¿no? Llega un codón de terminación, ¿ya? Codón de terminación, y no haya un tRNA que lo reconozca, ¿sí? Entonces eso desestabiliza todo este complejo muy grande, ¿no? Y finalmente factores de terminación, así se llaman, que son las proteínas que conforman al ribosoma, hacen que todo el complejo se termine por deshacer, ¿no? Por un lado se libera la cadena peptídica o proteica, si es más grande, ¿sí? Se libera el RNA mensajero, que en los eucariotes será degradado inmediatamente, y que en los procariotes más bien es leído en forma consecutiva, ¿no? Acuérdense de los polisribosomas, en los cuales una cadena de RNA puede ser leída por varios ribosomas a la vez. Entonces, un solo mensaje puede servir para la síntesis de varias proteínas iguales, ¿no? Eso tiene su ventaja, que pueden ahorrar que la célula esté produciendo un RNA mensajero para cada proteína, pero también una desventaja, porque si esa si ese RNA está fallado, no todas las proteínas que se produzcan a partir de su lectura también van a ser falladas, ¿no? Los eucariotes, al contrario, ¿no? Es decir, un RNA para una sola proteína. Si está fallada, será la única fallada, ¿no? Pero también significa un mayor gasto de energía.
¿Sí? Bueno, a esto es lo que me refiero, ¿no? Los polisomas, poliribosomas también se llaman, ¿ya? Fíjense, pueden sintetizarse varias cadenas de proteínas al mismo tiempo sobre un solo RNA mensajero. Efecto de los antibióticos. Ustedes recuerden, hay algunos antibióticos que tienen que ver con la inhibición de la síntesis de proteínas en las bacterias, ¿no? Obviamente estas sustancias no deben interaccionar con los ribosomas del huésped o del hospedero, ¿no? Es decir, imagínense que yo tome cloranfenicol, ¿no? Por dar un ejemplo, y el cloranfenicol también inhiba la síntesis de mis ribosomas, ¿no? De mis proteínas en mis ribosomas, ¿ya? Entonces hay ejemplos, por ejemplo, la streptomicina, que afecta en la parte de iniciación, la puromicina, el cloranfenicol, que era un antibiótico pero ideal, ¿no? ¿Sí? De amplio espectro, barato, etcétera, pero que lastimosamente tiene un efecto secundario que puede producir anemia plástica sobre todo en los niños, y por eso que ya no se lo usa como un medicamento general para algunas infecciones, ¿no? Creo que la única forma farmacéutica que hasta ahora viene es en los productos oftalmológicos, ¿no? Gotas para los ojos, etcétera, ¿ya? Todos ellos afectan a la elongación, ¿sí? Bueno, finalmente recordar algo que seguramente han debido ver ustedes, que siempre se decía que la estructura terciaria de una proteína dependía de la secuencia de aminoácidos, ¿no? Obviamente es que no es tan así, ¿no? Se sigue considerando básicamente aquello, siempre y cuando todo esté funcionando bien, ¿no? Es decir, la misma secuencia de aminoácidos, en las mismas condiciones, con la misma molécula chaperona correctamente, va a dar siempre el mismo plegamiento. Pero sucede que a veces esta molécula chaperona puede fallar, ¿no? Y provocar un plegamiento incorrecto de la proteína. Eso se descubrió, lo saben ustedes, gracias a dilucidar cómo actuaban los priones, ¿no? Es decir, proteínas que en secuencia son iguales, pero que en su forma tridimensional y en su modo de acción son diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces con eso habríamos concluido este capítulo, y este sería el tema de examen del voy a prender la luz, perdón. Les decía, ese sería tema del examen del primer parcial, ¿ya? Es un tema corto, ¿no? Yo creo que son básicamente 3 procesos que hemos repasado. Aprovechen que es un tema corto, ¿sí? Vean las preguntas de repaso, ya les he dicho. Yo soy de los que no preguntan nada del otro mundo, ¿ya? Me gusta preguntar lo que realmente hay que saber, ¿ya? Entonces el examen va a ser la próxima semana. Hemos quedado el miércoles 10, ¿sí? A horas 10, ¿ya? Y todo va a ser por WhatsApp. Yo les voy a enviar el examen por WhatsApp, y en un tiempo prudente ustedes deben enviarme su hoja de respuestas, una fotografía, ¿ya? Mientras tanto, vamos a aprovechar todavía de empezar a avanzar para el repaso para el segundo parcial. Ese capítulo sí es más largo, ¿no? De genética bacteriana, ¿ya? Entonces vamos a empezar, yo creo, esta semana voy a empezar a grabar los videos y ustedes los pueden ir viendo. Ya les diré oportunamente, tengo la cronología, les diré oportunamente cuando nos va a tocar dar el segundo parcial. Pero va a ser por julio, o sea, tenemos todavía bastante tiempo. Ya. Gracias, Rubén.